El arte imita a la vida. Este video te encantará porque sabrás que la realidad es más sádica y más bizarra que la ficción. Este video es el fiel reflejo de que la vida real inspira al arte y te invito a que te quedes hasta el final de este videoprograma porque sé que te va a sorprender y quizá hasta te cause náuseas. Empezamos con la película de Masacre en Texas de 1974. Esta película trata sobre el asesino Leatherface y su familia de caníbales. Leatherface se inspira libremente en la vida y crímenes del asesino serial Ed Gein, mejor conocido como el carnicero de Plainfield en los años 50. Ed Gein exhumaba cadáveres para crear trofeos con los huesos y con la piel de sus víctimas y tenía historial de vestirse con ropa de mujer, similar a Leatherface en la película original. Ed Gein no solamente era un freak en toda la extensión de la palabra, sino un necrófilo, y tanto Leatherface como Ed Gein son figuras perturbadoras vinculados a actos macabros, morbosos y enfermos. En la película, Leatherface lleva una máscara hecha de piel, simbolizando su conexión con la necrofilia y con el canibalismo. Ambos personajes estaban aislados en una comunidad rural, Ed Gein en Wisconsin y Leatherface en Texas, lo que refuerza su imagen de marginación y locura en un entorno desolado. Ed Gein usaba cuchillos y una motosierra para desmembrar a sus víctimas, al igual que Leatherface. Ambos personajes son retratados como individuos psicológicamente inestables, influenciados por entornos familiares disfuncionales y castrantes. Es bien sabido que la madre castrante dominaba sobre Ed Gein, al igual que la familia caníbal de Leatherface dominaba sobre él. Estas dramáticas similitudes resaltan como Leatherface es una amplificación ficticia de los crímenes y características de Ed Gein, tal cual lo señaló el director de La Masacre en Texas, Tobe Hooper. La siguiente película estoy seguro que la conoces, Las colinas tienen ojos, The Hills Have Eyes de 1977 del legendario director Wes Craven. Esta película está inspirada en la leyenda de Sawney Bean. Sawney Bean fue un líder de un clan caníbal en la Escocia del siglo XVI que secuestró, asesinó y se comió a más de 1000 personas. Esta historia influyó en la creación de esta legendaria cinta de horror y sus respectivos remake en el 2006 y en el 2007, que no igualaron para nada a la original, dicho sea de paso. The Hills Have Eyes de Wes Craven muestra a una familia que vive en aislamiento en las montañas, entre cuevas, como lo hacía el clan caníbal de Escocia, y dicha familia sobrevivía cazando y comiendo a los humanos que desafortunadamente pasaban por ahí, siempre atacando a viajeros desprevenidos, reflejando su naturaleza baja y depredadora y su dependencia de víctimas. Wes Craven nos reveló que la leyenda de Sawney Bean influyó en él para adaptar elementos de este asesino caníbal para crear la atmósfera y el terror de la película. También la familia de The Hills Have Eyes tiene la similitud con la familia Bean en que ambas familias tenían mutaciones genéticas. En The Hills Have Eyes, la familia caníbal es retratada como personas deformes, sugiriendo una corrupción física y moral por su asqueroso estilo de vida. Ambas familias, tanto la real como la ficticia, recurrían al canibalismo como medio de subsistencia en un entorno hostil, destacando todo su absoluto rechazo a la sociedad civilizada. ¿Viste la película de Ted Bundy con Zac Efron? Pues hay muchas películas de Ted Bundy, pero la mejor a mi gusto sin duda es donde sale el actor Zac Efron. La interpretación de Zac Efron como Ted Bundy es realmente perturbadora. La idea de que un hombre aparentemente normal, atractivo y educado pueda ser tan malvado interiormente, pueda estar tan podrido en su interior, es inquietante y por demás terrorífica. Esto nos muestra que la gente más peligrosa son los lobos disfrazados con piel de oveja. Tal es el caso de Ted Bundy, que muestra que los asesinos no siempre son personas sospechosas escondiéndose detrás de máscaras. A veces simplemente pueden ser nuestros perfectos vecinos, amables y hasta divertidos.
Esta película donde sale Zac Efron se llama Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile del 2019, dirigida por Joe Berlinger. Efron recibió elogios por su magnífica actuación, capturando el carisma y el encanto manipulador de Ted Bundy que contrastan con su naturaleza enferma y oscura. Esta película está en Netflix por si te interesa verla. La siguiente película que te recomiendo es Mi amigo Dahmer, My Friend Dahmer. Es una dramatización escrita por John Bachterf, un amigo de la adolescencia del asesino en serie Jeffrey Dahmer. La película captura magistralmente los años de Dahmer en la secundaria con Ross Lunch, interpretado a Dahmer. Los actos repulsivos de Jeffrey Dahmer, que incluyen el asesinato y desmembramiento de 17 hombres jóvenes, el canibalismo y la preservación de partes de su cuerpo entre 1978 y 1991, son perfectamente bien conocidos. Jeffrey Dahmer fue condenado a cadena perpetua y murió asesinado en prisión por uno de sus fans. La siguiente película que te recomiendo es Borderland. Borderland se inspira en los horribles asesinatos cometidos y supervisados por Adolfo Constanzo, un practicante de palo mayombe que lideraba un culto denominado los narcosatánicos. En su práctica de palo mayombe, que es una religión africana, Constanzo realizaba sacrificios humanos para alimentar su nganga, un caldero especial que creía protegía a su grupo criminal de todo daño, peligro y de la policía. Borderland sigue a tres amigos universitarios de Texas, interpretados por Brian Presley, Ryder Strong y Jake Musworthy, que viajan a una ciudad fronteriza en México durante las vacaciones de primavera para divertirse con alcohol y prostitutas. Uno de ellos, Phil, desaparece tras aceptar un viaje en coche muy sospechoso y sus amigos comienzan a investigar y pronto descubren que han caído en las garras de un culto narcotraficante que practica sacrificios humanos para invocar protección sobrenatural en sus operaciones de drogas. Borderland es una película cruda, con escenas de tortura y violencia gráfica, y explora temas de xenofobia, el peligro de la frontera y el choque cultural. Incluye actuaciones de Sean Astin como miembro del culto y de Marta Higareda. Se estrenó en el festival After Dark Horror Fest en el 2007 y fue lanzada directamente a video en los Estados Unidos en el 2009. Nunca se estrenó en cines por su contenido extremadamente violento. Recibió críticas mixtas, elogiada por unos por su realismo perturbador y basada en hechos reales, pero criticada por otros por ser derivativa de películas como Hostal. Borderland se estrenó en el 2007 y fue filmada en Tecate, Baja California, México, y estrenada inicialmente en festivales de horror. En esta película, el culto de narcosatánicos, liderado por un personaje llamado Santillán, que es inspirado en Constanzo, realiza sacrificios humanos para obtener invisibilidad ante la policía y protección en sus envíos de drogas. Esto refleja exactamente el modus operandi de Constanzo, quien sacrificaba víctimas en rituales palo mayombe para invocar espíritus que supuestamente los harían invisibles a las autoridades. El culto de Constanzo mató al menos a 23 personas en la vida real, enterrando los cuerpos en su rancho en Matamoros. La siguiente película inspirada en hechos reales es El exorcismo de Emily Rose. La historia de Emily Rose se basa libremente en la vida de Anneliese Michel, una joven alemana que sufrió un exorcismo y que murió de desnutrición y deshidratación durante el ritual. Sus padres y los sacerdotes implicados fueron acusados de homicidio por negligencia tras su muerte. Esta joya la dirigió Scott Derrickson y está basada 100% en hechos reales. Anneliese Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en Leipzig, Baviera, Alemania. En 1969, a los 16 años, comenzó a sufrir convulsiones y fue diagnosticada con epilepsia. Con el tiempo, sus síntomas empeoraron, incluyendo alucinaciones, comportamientos violentos y aversiones a objetos religiosos, lo que su familia y sacerdotes atribuyeron a una posesión demoníaca. La joven empezó a recibir tratamiento médico, pero no tenía mejoría. Sus padres y la Iglesia Católica entonces recurrieron a exorcismos, basándose en rituales aprobados por el Vaticano.
Entre 1975 y 1976, dos sacerdotes, Ernest Alt y Arnold Raines, realizaron más de 60 sesiones de exorcismo. Anneliese Michel murió finalmente el 1 de julio de 1976 a los 23 años, desnutrida y deshidratada. Pesaba solamente 30 kilos tras meses sin comer adecuadamente. La autopsia reveló neumonía y desnutrición severa. Sus padres y los sacerdotes fueron acusados de negligencia, pero en 1978 fueron declarados culpables de homicidio por omisión. Recibieron multas, pero no pisaron jamás la cárcel. No hubo prisión, debido a su creencia sincera y al contexto cultural de la época. La película, por si la quieres ver, está en HBO Max y en Amazon Prime. Muy buena, te la recomiendo. La siguiente película es Annabelle, la muñeca basada en una Raggedy Ann regalada a una joven enfermera. Esta muñeca fue centro de eventos misteriosos y un trauma con el novio de la enfermera. Tras consultar a un medium, se dijo que estaba habitada por el espíritu de Annabelle Higgins, una niña fallecida, acusada de causar ataques violentos y experiencias cercanas a la muerte. La muñeca, presuntamente maldita por un espíritu demoníaco, se conserva en el Museo Oculto de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, con una advertencia: cuidado, no abrir. Todas las películas de Annabelle las puedes encontrar en HBO Max por si las quieres ver este fin de semana. La casa de Amityville tiene innumerables películas, las cuales las encuentras en Amazon Prime y algunas en HBO Max. Netflix también dispone de películas de Amityville, ya que esta historia ha sacado más de 10 películas. Y para fines de este top nos referimos a la primera película de Amityville, The Amityville Horror, estrenada en 1979 y dirigida por Stuart Rosenberg. Aunque aún se debate la veracidad de los supuestos eventos paranormales en el 112 Ocean Avenue, Amityville, New York, los asesinatos que originaron la historia son completamente ciertos. El 13 de noviembre de 1974, Ronald Joseph DeFeo Jr., de 23 años, asesinó a toda su familia. Tras su encarcelamiento, George y Kathleen Lutz se mudaron a la casa, reportando actividades paranormales que inspiraron la historia de The Amityville Horror. La intensidad de estos sucesos los obligó a huir un mes después de mudarse. Y este video es la clara prueba de que el arte es el que imita a la vida. Estas películas se inspiraron en eventos reales, adaptándolos con dramatización para reflejar miedos, culturas o dilemas sociales. Esto crea un puente entre la realidad y la ficción, amplificando historias humanas para explorar lo desconocido o lo perturbador. Si este video te ha parecido interesante o entretenido, suscríbete a Crypto TV para que haga más contenido como este. Comparte este video con un amigo o amiga a quien también le guste el género de terror. Y te agradezco por llegar al final de este video y verlo completo. Si llegaste hasta aquí, házmelo saber con un comentario para valorarlo y mandarte saludos en el siguiente video. Nos vemos en la siguiente entrega con la ayuda del creador.